decíamos que, bueno, se había producido ese primer contacto, que más o menos las cosas habían salido como las que habíamos escuchado, las primeras informaciones, básicamente, en que Putin sigue en sus 13 en lo que está planteando, como insistir con la seguridad de Rusia, y Trump de alguna manera empezaba a dar señales de lo que la prensa occidental calificó horas después como una especie de defección, ¿no? Realmente están muy molestos con las acciones de Trump, y es muy curioso, ¿no? Porque realmente en la historia hemos visto muchos presidentes de Estados Unidos, todos se dedicaban a bombardear países y a armar guerras. Ya estamos todos de acuerdo. Y sin embargo, había como una especie de inquina, podríamos decir, contra Trump, no contra el resto. De hecho, preferían a Biden, que casi nos lleva a una guerra nuclear. Entonces uno lo entiende bien, pero ¿qué es lo que le molesta a la prensa de Trump, que es tan diabólico y maléfico, cuando en realidad las cosas que se le pueden criticar a Trump son las mismas que a cualquier otro presidente de los Estados Unidos, pero que antes hacían silencio? Y las cosas buenas que hace Trump, como tratar de llevar el país a salir de las guerras, no. Entonces es curioso, ¿no? Y creo que hay que entender eso porque la prensa juega como parte de la escenografía. La prensa busca en realidad formar opinión, y la prensa habla para que le pague. O sea, primero eliminemos el mito del periodismo independiente en los medios corporativos, en todos los medios más o menos importantes que cuentan con presupuesto, hay una independencia alguna. Ahí lo único que hay es obediencia a un libreto, y el libreto lo hace el que paga. ¿Quién paga? Bueno, evidentemente el dueño, los capitales accionarios, y esa gente es la que tiene muchísimo dinero invertido para que podamos moldear de alguna manera la opinión pública, ¿no? Y Estados Unidos finalmente ha dado un paso que se polemizó bastante, porque recuerden que esta era la política que en realidad decía Trump que iba a hacer. Pero a la vez no es la política que todo el mundo se le aceptaba. O sea, mucha gente desconfiaba que no, que Trump no lo va a hacer, que es un engaño, que es una trampa. No sé, puede ser una trampa, nadie lo puede saber, pero hasta ahora es lo que está haciendo. Uno no puede hablar mucho más allá de lo que demuestra la realidad. Y ahora apareció, bueno, creo que fue la gota que termina de rebalsar el brazo de la paciencia, donde vemos como, por ejemplo, Estados Unidos no quiere imponerle más sanciones a Rusia. Y esta es la gran línea roja, ya que se habla últimamente de líneas rojas, ¿no? Que Estados Unidos no quiera poner sanciones a Rusia es una cosa que desafía todo el plan económico que había pergeñado, toda la guerra diplomática, todo el escenario que había trazado Occidente, ¿no? Simplemente Occidente había planificado algo con el cual Estados Unidos tenía un papel protagónico, donde lo que tenía que ver con las sanciones económicas era en un eje central. Era el ablande para después hacer una guerra. Bueno, parece que Estados Unidos ha abandonado este plan, y dice Donald Trump que existe la posibilidad de avanzar hacia una solución del conflicto en Ucrania. Los comentarios los hizo después de una reunión telefónica con Putin, y publicó en la red social Truth Social, la de Trump, que el espíritu y el tono de la conversación fueron excelentes, lo cual ya tira por tierra todo lo que venía planteando la prensa anteriormente, diciendo que no, guarda que Trump en realidad está furioso con Putin, que Trump va a tomar medidas que van a
llevar al desastre económico de Rusia, que Trump puede intervenir militarmente, un montón de cosas que Trump iba a hacer que finalmente Trump no hizo, ¿no? Y al describir la conversación como excelente, tampoco es como que hay latente una posibilidad que eso pase. Putin, por otro lado, dijo que la conversación era muy útil. Después de la llamada, habló con los periodistas en la Casa Blanca y dijo que se oponía a incrementar las sanciones contra Rusia. Y esto es el colmo de lo que la prensa occidental, porque la prensa occidental tiene la posición que tienen los líderes europeos, que la prensa occidental reclamaba. Dijo exactamente que no iba a incrementar las sanciones contra Rusia porque creo que existe la posibilidad de lograr algo. Y si lo haces también lo podrías empeorar mucho. Pero podría llegar el momento en que esto suceda. O sea, básicamente viene desandando el camino de las sanciones. No dijo nunca más vamos a ser grandes amigos, pero dice que va a haber futuros negocios promisorios con Rusia y que por otro lado poner más sanciones él piensa que pueden ser contradictorias, que no lo descarta a futuro, pero bueno, fíjense, cada vez que abre la boca corre un poquito más. La ventana de Overton funciona en los dos sentidos. Y acá estamos viendo una vez funcionar la ventana de Overton para un lado bueno de la vida, podríamos decir, ¿no? Que es que no vaya una guerra. Y esto es extraño, como decía, porque para muchos grupos es una cosa terrible, una cosa que no se puede aceptar. ¿Cómo puede ser que Trump no pretenda subir la apuesta y deje que el tirano Putin haga lo que haga? O sea, yo creo que hay un grado de demencia en algunos sectores que son realmente increíbles porque prefieren una guerra termonuclear a que Putin pueda ganar en Ucrania, pueda ganar la guerra que ellos habían jurado que no. Y es muy curioso que cuál es la prensa que persigue estas ideas, muchas veces sea la prensa progresista, la prensa de izquierda, ¿no? Qué cosa extraña que la prensa de izquierda ataque a un tipo por no querer hacer una guerra contra Rusia. Pero estos son datos de la realidad, no son opiniones personales. Esto es lo que está pasando. O sea, lo que pasa es que mucha gente no le encaja en su visión política y entonces prefiere ir en otro sentido. Prefiere desconocer los hechos, a veces sembrar dudas, a veces decir, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay detrás de esto, pero muchos otros están indignados desde la defensa de la democracia, de la libertad, por un presidente fascista que nos amenaza con la llegada del fascismo. Yo no entiendo bien, el fascismo entonces es el que no quiere la guerra, entonces por ahí nos equivocamos con lo que pensábamos sobre el fascismo. O no es fascista Trump, y esto es un invento, que eso es lo más probable. El Financial Times, vuelvo a insistir, siempre fíjense en ese detalle, cuando hay una cosa así, cuando uno tira de la cuerda, de la otra punta, se encuentra siempre algo británico. Esta vez el Financial Times dice que los líderes europeos quedaron atónitos con la descripción que hizo Trump de lo que había sucedido. Trump habló con los europeos, con los líderes europeos, básicamente con los del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia y la propia Comisión Europea, para decirle básicamente esto, que había hablado tanto con Zelensky como con Rusia, que no iba a estar de acuerdo con seguir subiendo las sanciones, que no estaba dispuesto a ejercer mayor presión sobre Putin. La Unión Europea estaba parada exactamente en el otro lado, tratando de tener presiones para endurecer la posición contra Putin a fin de, según ellos, lograr que salga del conflicto. Bueno, la realidad es que no va a salir del conflicto Rusia por esta situación. Putin se lo ha explicado hasta el cansancio, los funcionarios rusos han dicho, miren, no es la forma de hablar con nosotros, o sea, podemos sentarnos a negociar, pero con ultimátum no. Encima con ultimátumos ridículos como los que puede hacer Francia, que realmente no puede amenazar seriamente a Rusia.
Eh, y esto contrasta con ese paquete de sanciones, el 17º, que aprobaron los europeos y que querían, según palabras de Jean-Noël Barrot, el ministro de Asuntos Exteriores franceses, ir más allá e imponer sanciones devastadoras para asfixiar la economía rusa de una vez por todas. Yo vuelvo a insistir, esto está muy cerca de ser una declaración de guerra. ¿Cómo voy a hablar de poner sanciones devastadoras a otro país para asfixiar la economía de una vez por todas? O sea, es una cosa demencial, pero esto es lo que están diciendo los europeos, y claro, por eso viene el gran golpe con lo que decía Trump, que Trump les dice no. Inclusive Graham, el senador republicano, había insistido con lo del 500% de sanciones a las exportaciones rusas si realmente se resiste a aplicar a no aceptar la paz en los términos que le planteaban los europeos, porque tampoco eran los términos de Trump, no eran los términos ni de Trump ni de Putin. Esta historia de que hay que aceptar la tregua nació en reuniones entre Starmer, Macron y Zelensky. Ellos son los autores intelectuales de estas cosas y que tienen que ser obedecidas por Putin, al cual amenazan, e inclusive por Trump, al cual no se animan a amenazar directamente, pero utilizan a la prensa para que haga ese papel. Básicamente, la respuesta rusa siempre fue la misma. Rusia no va a aceptar una solución a largo plazo en el conflicto de Ucrania que se haga a través de ultimátums. Rusia no acepta a las presiones occidentales y no le preocupa lo que pueda hacer Occidente, básicamente, ¿no? Y creo que esto nos vuelve a poner en el punto donde venimos discutiendo desde hace un tiempo. Régimen de sanciones contra Rusia. No funcionó, es mucho menos efectivo de lo que habían previsto los europeos. Nadie quiso escuchar a los que advertían que esto era una locura y que inclusive resultaba contraproducente para los propios intereses europeos. Las razones son más o menos conocidas, las podemos repasar. Primer punto, la resiliencia económica rusa. Rusia se adapta muy bien al aislamiento porque tiene una gran economía, tiene un país con infinidad de recursos, tiene energía, tiene buena capacidad tecnológica, tiene 150 millones de habitantes y tiene socios. ¿Por qué razón no habría de hacerlo? Rusia no es un país, no es Corea del Norte que carece de combustibles, carece de alimentos, entonces se la puede presionar. A Rusia no la puede presionar con nada porque tiene todo lo que necesita y le sobra. Esa historia de que es una economía raquítica, que es una economía que es, el otro día cuando dijeron que era la 30ª parte de la europea, una cosa así, que es una economía más chica que cualquier estado de los Estados Unidos. La realidad es que están evaluando mal las cosas. Rusia no es eso. Y están empezando a averiguar de la forma peor, ¿no? El régimen de sustitución de importaciones que puso en marcha Rusia a partir del 2014, porque recuerden que lleva a Rusia 11 años bajo sanciones, que fueron aumentando gradualmente, por eso hablaban del 17º paquete de sanciones, que explotaron a partir del 2022, pero a partir del 2014 ya hubo un montón de sanciones. Y paralelamente a esto, Rusia entonces fue generando una economía que se basó en sustituir las importaciones extranjeras, en fortalecer el comercio con países amigos, como puede ser China, como puede ser Irán, como puede ser Corea del Norte, pero como puede ser la India, país que en Occidente insistían que era alguien que estaba del lado occidental porque tenía problemas con China, en una lectura demasiado básico de lo que es la relación entre China e India. Más allá de que sean rivales y hagan disputas estratégicas en la zona y que hayan tenido conflictos, están lejísimos de ser países que vayan a ir a una guerra.
Ambos tienen armas nucleares, ambos saben que eso es un problema y saben que hay tironeos, hay posiciones para tener mayor fuerza, pero hasta ahí nada más. Después no se intenta seguir aumentando la presión para desencadenar una guerra nuclear. No son idiotas. Rusia, además, a pesar de las sanciones, consiguió mantener un superávit de cuenta corriente, dado que en los primeros tiempos tuvo muy buenos precios en el gas y en el petróleo. Ahora ha bajado por distintas circunstancias, pero la realidad es que sigue siendo un precio que a Rusia le sirve para producir, que perjudica más a los Estados Unidos, aunque mucha gente no entienda esto así. Pero no se olviden que el fracking en Estados Unidos tiene un costo de producción, por más que esté optimizado en algunos estados, que es más alto que la extracción de un barril de petróleo ruso. Por lo tanto, con los valores actuales, Rusia gana un poco menos, pero sigue ganando bien. La idea de privar a Rusia del mercado europeo terminó siendo un boomerang. ¿Por qué? Primero porque buena parte de ese petróleo lo absorbieron sobre todo los mercados europeos, entre ellos el chino y el de la India. Con una curiosidad, muchos se transformaron en quienes compraban el crudo ruso o el gas ruso y lo refinaban y lo reenviaban a los puertos europeos. Entonces, lo único que conseguía Europa era que el mismo producto que venía de Rusia antes más barato llegara a través de un tercero más caro. Y además esto, con la voladura del Nord Stream, lo que terminó produciendo fue un encarecimiento de los costos europeos, porque buena parte de ese gas que habían perdido lo tuvieron que suplir con importaciones que venían de Estados Unidos, y el tipo de gas que vende Estados Unidos licuado en buques es mucho más caro que el que puede venir a través del gasoducto. ¿Qué podía pasar si sucedía esto? A corto plazo es un golpe económico, a mediano plazo es un suicidio, que es lo que estamos viendo ahora. Las industrias alemanas, básicamente, que son las europeas en gran medida, empiezan a trastabillar porque pierden competitividad por los altos costos de la energía. Algo sumado a la irracionalidad de las energías renovables, que hoy, entre paréntesis, Alemania ya está empezando a considerar aflojar sus restricciones, dado que, bueno, pretende con Macron hacer algunos negocios y, bueno, tiene que volver a aceptar la energía nuclear que estúpidamente antes había desechado, ¿no? Además, Rusia consiguió armar una flota que ellos llaman en las sombras, con muchos buques que han vendido. Le echan la culpa a los navieros griegos, a los armadores griegos, que esos buques, en general, buques más anticuados, han sido vendidos a Rusia, y Rusia tiene cerca de 1000 buques para transportar sus productos por fuera del control occidental, porque en otra maniobra bastante estúpida que hicieron fue creer que porque ellos ponían seguros que manejaba la industria occidental, ellos iban a poder manejar qué era lo que iba a pasar con las cargas. Lo que pasó es que es obvio, si hay alguien que tiene una necesidad de comprar y alguien una necesidad de vender, y el problema es que no tenemos un seguro para la carga, en algún momento lo va a asegurar un tercero, va a aparecer el seguro de otro lado, o China o Rusia no tienen capacidad para hacer eso. Por supuesto que la tienen, y es lo que hicieron. Entonces ahora la crítica es, bueno, pero no son empresas fiables de seguro. ¿Y a quién le importa si son fiables o no? Rusia lo usó, y bueno, el resultado es que Alemania, gracias a su lealtad a la política globalista liberal, terminó sacrificando la capacidad industrial que tenía. Hoy, en realidad, el intento europeo el intento de cortar el gas ruso resultó en
resultó en una inflación energética que desestabilizó todo, con precios que fueron récord en el 2022, pero que aún hoy hace que Europa no sea competitiva y produce una desindustrialización acelerada, donde se ha relocalizado en Estados Unidos buena parte de esa industria. Los propios amigos estadounidenses han mostrado otra vez que velan por sus propios intereses y aprovecharon para sacarle a Europa las empresas que más les interesaban, por venderle más caro el precio del gas sustituto, que en ese momento que eran tan amigos deberían haber tratado de llevárselo más barato para hacer un esfuerzo en conjunto contra Rusia. No, hicieron lo contrario, se lo llevaron más caro, aprovechando la necesidad europea. Si el grado de estupidez de las dirigencias europeas no se puede explicar, excepto porque responden a otro interés. Hay una dependencia también transatlántica del gas, porque dependen del gas de Estados Unidos, lo cual también los perjudica en el sentido de poder negociar con Estados Unidos, porque supongamos que ahora Europa decide pelearse con Estados Unidos y no comprarle gas. ¿Y dónde los va a sacar el gas? Ya están peleados con Rusia. De los países árabes, ¿cuánto pueden mandarles? ¿De qué manera va a llegar si te peleas con Rusia y con Estados Unidos y China a la vez? Porque con China tampoco han tenido una gran relación. En algún momento intentaron acercarse, pero lo hicieron prohibiendo ya a los chinos vender autos eléctricos, por ejemplo, en Europa. Así es difícil. En definitiva, ¿qué pasó? Falló el objetivo político, Putin sigue tan firme como estaba antes, sino más bien lo contrario. No hubo un colapso económico ni retirada de Ucrania. Hubo un reverdecer de la economía rusa y un fortalecimiento de las posiciones en Ucrania de Rusia, ¿no? Y el otro punto que se intentaba golpear era la cohesión interna de Rusia, generando divisiones y de esa manera pudiendo provocar una revolución de color contra Putin. Bueno, pasó exactamente lo contrario. El discurso nacionalista le permitió a Putin tener las manos libres para combatir a los sectores prooccidentales y por otro lado le permitió crecer en popularidad. Por eso Putin tiene más del 80% de probabilidad que cuadruplica por lo menos al líder europeo mejor posicionado. La crisis de representatividad hoy se está viendo, por ejemplo, en Rumania, donde los rumanos se filman rompiendo los pasaportes y los documentos de identidad como forma de protesta ante básicamente el fraude, que hablan de 2 millones de votos, 1.700.000 votos que le habrían colocado al ganador, que es un candidato preeuropeo. Después que anularon las elecciones, las otras hicieron fraude. Esto es más o menos la lectura que se está haciendo. Y en Portugal que aparece un candidato de la ultraderecha. O sea, básicamente en Portugal vuelve a pasar lo mismo que pasa en el resto de Europa. La gente se hartó de este juego bipartidista. Rusia, lejos de aislarse, consiguió mejorar sus relaciones con muchos países del sur, excepto la Argentina, porque bueno, Argentina tiene un presidente muy particular, por decirlo de alguna manera. Pero el resto de los países han tenido buenos negocios con Rusia, aún a pesar de las sanciones. Y por otro lado, los países de los BRICS en general han sido como una valla de contención para Rusia, no se han plegado ninguno a las sanciones. Y Brasil, que era el punto tal vez más débil, más permeable al globalismo con el presidente Lula, ha igualmente celebrado acuerdos con Rusia, lo cual demuestra la derrota en toda la regla. ¿Y por qué un presidente de cuño liberal, globalista liberal como es Lula, globalista liberal como es Lula, no me equivoqué, estoy diciendo de dónde viene Lula y hacia dónde iba Lula, es un presidente que tiene también un olfato político importante. Y Lula, a pesar de cada tanto dar señales de estar con el occidente globalista, presionando a Rusia, por ejemplo, para una paz que no le conviene y que le conviene solo a la OTAN para ganar fuerzas en Ucrania,
Por otro lado, Lula es lo suficientemente inteligente como aprovechar las oportunidades para Brasil, y Brasil va consiguiendo acuerdos con Rusia o con China que son muy útiles para el país. Y esto es una muestra de que, bueno, hasta un presidente que en algún momento jugaba con ellos, está empezando a dejar de jugar, porque es pragmatismo puro. O sea, si, ¿a favor de quién? Si en Estados Unidos Trump sigue fuerte, si en Europa los globalistas están empezando a perder aceleradamente poder, ¿tiene sentido seguir esta senda? Bueno, lo mejor es recalcular, que creo que es lo que está haciendo Lula. Acá la pregunta podía ser entonces, ¿por qué Trump quiere evitar más sanciones? ¿Por qué no le hace caso a lo que dice Macron y compañía, que hay que poner de rodillas a Rusia con sanciones nunca vistas en la historia? Básicamente porque Trump ve que las sanciones son un callejón sin salida. Ya las aplicaron, no funcionaron, no sirvió para nada. No hay indicio que más sanciones puedan llegar a modificar la posición de Putin, que Putin ceda por la presión. Y no tener más sanciones puede abrirle un canal de diálogo con Putin. Por ende, es una estupidez aplicar más sanciones. Es un camino que no conduce a nada, por más que los líderes europeos sigan repitiendo que esas sanciones van a ser totalmente destructivas y van a poner de rodillas a Putin, está sucediendo exactamente lo contrario. Simplemente es que no quieren ver la realidad o no les conviene ver la realidad. Por lo tanto, ¿qué hace Trump? Sigue con su diplomacia transaccional. Al enemigo, cuando vos no lo podés derrotar, cuando es demasiado fuerte, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarse y hablar y negociar. ¿Qué querés? ¿Qué te puedo dar? Y vemos qué punto podemos llegar de acuerdo. Y eso es lo que está aplicando Trump en todos los escenarios. Con China, cuando fue para atrás con las sanciones económicas, con Irán, con el cual cada tanto amenaza con el programa nuclear, pero la realidad es que puso un freno, y le puso un freno a Netanyahu, que ahora parece que decide otra vez mirar para el lado de Gaza porque no le da para enfrentar a Israel y es mejor tener a todos entretenidos con una guerra en la cual pierde por sangría, pero no puede ser derrotado directamente porque los palestinos no tienen condiciones para derrotar al ejército israelí, cosa que sí les puede llegar a pasar con Irán. Entonces es preferible, ante las dudas de Estados Unidos, de saber si van a contar o no con Estados Unidos, probablemente haya advertencias de que no siga yendo demasiado lejos porque no va a tener apoyo en eso, pretende Netanyahu reorientar la visión hacia otro lado hasta que cambien los tiempos, hasta que mejore la situación, hasta que en Estados Unidos haya un candidato que le sea más afín. Trump históricamente ha tenido problemas con Netanyahu, además. Entonces, en esas condiciones, es lo mismo que aplica en Ucrania. Yo lo vengo diciendo. ¿Qué es más caro? ¿Pagar por las tierras raras que necesita en Ucrania o hacer una guerra para ver si puede conseguir esas tierras raras por el uso militar? Que si es una guerra convencional le podía llevar muchísimos años si lo consigue, y si es una guerra nuclear ya no tiene ni sentido seguir después el análisis. La respuesta lógica es la que hablamos la otra vez. Yo tengo afirmado que me cedieron las tierras raras y sentarse con eso a negociar con Putin un precio. Es mucho más lógico eso que tratar de ir por la fuerza. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Trump busca proteger la economía de Estados Unidos. Y esta es la otra clave a entender. Más sanciones significa, como decíamos, horadar su propio bote económico. Se hace un agujero debajo de la línea de flotación, porque más sanciones, ¿qué significa? Más inflación, significa costos energéticos altos, tensiones geopolíticas, con actores como China o como la India. Todo esto, ¿qué va a hacer? Solo la puede llevar a que sea un contratiempo económico para los Estados Unidos con la opción de hacer una escalada militar.
Bueno, básicamente la escalada militar tampoco es ninguna solución, es más gasto de dinero, es más problemas económicos. Estados Unidos, ya hay estudios que están diciendo que a partir del 2035 ya no podría afrontar el pago de la deuda, por más que las imprima, y tanto es así que una de las 3 calificadoras de riesgo decidió bajarle la calificación y finalmente ya no tiene las 3A que tienen países como Alemania. Si alguien me explica cómo la deuda externa de Estados Unidos es menos solvente que la de Estados Unidos, que la de Alemania, yo la verdad no la termino de entender, porque la deuda externa de Alemania tiene que ver con una economía absolutamente hackeada en una situación de guerra. O sea, realmente decir que esa economía es más sólida que la de Estados Unidos cuesta un poquito, y ahí demuestra cómo hay intereses políticos en esas calificadoras. La otra vez habíamos hablado de ese tema. Ahora vemos otro ejemplo. Le quieren pegar a Trump desde lo económico financiero. Por un lado, desde la Reserva Federal manteniendo altas las tasas de interés para que se ponga caro el dinero y eso frene la economía, y por el otro lado tenemos casos como este de las calificadoras de riesgo, que lo que tratan de hacer es subirte básicamente la tasa de interés que va a tener que pagar Estados Unidos. Bueno, la realidad es que en este sistema lo último que necesita Estados Unidos es meterse en un enfrentamiento con China o con Rusia. Evidentemente necesita hacer la parte que intenta hacer Trump, que es negociar para proteger su industria porque quiere desarrollar su industria, pero no al punto de ir a una guerra donde en realidad esto va a ser destructivo para su industria precisamente, ¿no? Una escalada militar sería algo contrario al interés nacional. Por más que gane con la compra de venta de armas, por ejemplo, 800.000 millones de dólares que quieren poner, o de euros que quieren poner los europeos para comprar armamento, del cual el 70% sería para Estados Unidos, poco más de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares es un dinero. Ahora, cuando uno lo divide por la cantidad de años de inversión, por lo menos 5 años, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. ¿Es dinero? Sí, es mucho dinero, pero comparado con el volumen de la economía de Estados Unidos, no es demasiado dinero. Esos 100.000 millones de dólares no van a cambiar la producción de Estados Unidos. Entonces, realmente pensar que todo es a través de la guerra no funciona, porque eso solo alimenta una parte de la economía, de la gente relacionada a esa industria que se va a llenar los bolsillos, pero no le va a movilizar tanto la economía, porque habría que tener una guerra realmente total, pero una guerra totalmente total va a saltar a una guerra nuclear, y entonces tampoco va a ser la solución. Por eso el camino de ir por las armas a Trump no le cierra, no es negocio. Y es muy extraño lo de Alemania, reconvertir su economía hacia la producción militar. No tiene otra solución que un choque militar con Rusia. Y un choque militar con Rusia va a hacer desaparecer a Alemania. O sea que tampoco se entiende bien la solución alemana que intenta hacer. Hay una desconfianza histórica, además, que tiene Estados Unidos hacia la Unión Europea y hacia el Estado profundo. El Deep State estadounidense hoy está aliado con Bruselas, y ese grupo es el grupo enemigo de Trump. Muchas veces lo dijimos, ahí es donde está la clave. Para Trump, su enemigo no es Putin, no es Xi Jinping, no es Bruselas, no es, ¿cómo se llama?, Beijing o Moscú, es Bruselas, es von der Leyen, o lo que representa von der Leyen. Ese es el verdadero enemigo de Trump, que además está aliado con los demócratas. O sea, es un mismo poder que, habiendo perdido en Estados Unidos, se radica entonces en Europa. Por lo tanto, cuando Trump piensa en un enemigo y actúa, no piensa en Putin, que eso es lo que la prensa quiere que pensemos. Trump piensa en los europeos. Por eso las medidas que toma Putin son de salir del conflicto europeo. Porque el conflicto él no lo tiene con Putin. El conflicto él lo tiene con los líderes europeos, que son los que sostienen políticamente a sus enemigos internos en Estados Unidos, o que se retroalimentan. ¿Quién sostiene a quién? Podíamos discutirlo.
que vea como a la Unión Europea como irresponsable en materia de gastos y dependiente de los Estados Unidos en materia de defensa, con políticas alocadas. Es cierto, pero es un tema secundario. Lo que Trump no quiere es que Estados Unidos sea arrastrado a un conflicto eterno porque se le ocurre a los burócratas europeos que solo van a desgastar el gobierno de Trump para después poner un gobierno propio y ahí sí ir con otra escala de guerra, porque con Trump no están dadas las condiciones para hacer una guerra nuclear. O sea, si Trump está yéndose de Ucrania, si Trump es el día de hoy, con toda la tensión con China, no manda buques al mar de China o hacer demostraciones de fuerza en el estrecho de Taiwán, alguna lectura deberíamos hacer. Los medios les agarró amnesia y nadie habla de esto, pero ¿se acuerdan? Con Obama, con Biden, cada 2 por 3 teníamos buques estadounidenses o aliados de Estados Unidos provocando a China. ¿Cuánto hace que no escuchan esa noticia? Y no la escuchan porque Trump no quiere esa política. Porque es bueno, no sé por qué, si es bueno, es malo, qué sé yo, no me interesa. Me interesan sus efectos prácticos. Para Trump, no puede distraer recursos económicos en enfrentarse y hacer maniobras militares en Taiwán. No le interesa eso, no es de las necesidades de su proyecto. Las necesidades es producir. Por eso el conflicto con China pasa por los aranceles, no pasa por la vía militar. Lo que pasa es que tanto China como Rusia se siguen armando militarmente porque nadie tiene garantía de cuánto tiempo Trump puede seguir en el poder con estas ideas. Porque mañana sufre un accidente o se choca con una bala y no sabemos qué puede pasar en Estados Unidos. Y hay gente que sí iría a una guerra. Por eso China va a aprovechar todo este tiempo para rearmarse, por las dudas. Las sanciones entonces le hicieron más daño a Europa que a Rusia. Rusia demostró más resistencia y adaptabilidad. Trump busca la solución desde el punto de vista negociador, no moralista, que intenta imponer Europa, que en realidad es una falsa moral, porque tampoco es moralista, pero sí hacen el discurso, vamos a defender la democracia y la integridad de las naciones. A Trump no le importa, eso lo dice abiertamente. A los europeos tampoco, porque lo que estaban intentando los líderes europeos era otra cosa. Eso es la excusa, es lo que venden hacia afuera. Lamentablemente todavía mucha gente lo cree. Trump además cree que la presión tiene que ser implementada dentro de un encuadre de realismo diplomático, si no es ineficaz. Es decir, no se puede presionar porque sí. Se presiona hasta determinado punto en determinadas condiciones, porque después se te vuelve en contra. Y persistir entonces con las sanciones, sin un diálogo, sin un acercamiento, cuando Putin en realidad, por eso Putin le viene haciendo todos los gestos, por eso yo les explicaba que Putin intenta ser simpático, ser amable y llenarlo de elogios a Trump. Fíjense, cada vez que habla Putin hace gestos de estilo y el gobierno de Putin también entendió que tiene que ir por ese lado. Entonces no hay un Medvedev que sale y dice barbaridades como pasaba contra Biden. Silencio, ¿por qué? Porque le quieren dar a Trump esa posibilidad. Quieren que Trump en realidad vea las cosas de otra manera, que tenga la visión de poder superar esto a través del diálogo. Entonces, no tomar sanciones, ¿por qué? Porque Putin está siendo amable, y si Trump le sube las sanciones, Putin va a dejar de ser amable. Entonces Trump no quiere subir las sanciones, entre otras cosas, porque no quiere chocar con Putin. De la misma manera que Putin no quiere chocar con Trump. Por ende, están encontrando soluciones como para estar los dos en una posición presentable ante su público, a expensas precisamente de quienes son los enemigos de ambos. Los líderes europeos, el globalismo liberal, son enemigos de Trump, pero también son los enemigos de Putin, antiguos enemigos de Putin. Lo que pasa es que antes estaban apoyados por Biden, por el gobierno de Obama, ahora no. Y eso es lo que Putin vio la grieta dentro de Estados Unidos y está clavando una cuña, tratando de ser amable y hacer amigo de Trump.
¿Qué pasaría si hay sanciones, no? Primero veamos la realidad, ¿no? Primero tenemos un avance militar ruso sostenido. Ahora se habla que ya están cercando Pokrovsk, y a partir de eso es la última línea defensiva que está a punto de caer de Ucrania. Cuando caiga eso, se abren las llanuras y Rusia va a avanzar mucho más rápido de lo que está avanzando hasta ahora, y cambian las reglas de juego. Rusia tiene una iniciativa estratégica en todos los frentes, en todos lados está avanzando Rusia. Una industria militar movilizada y una población que está aceptando el esfuerzo bélico como la única salida. Ucrania, por otro lado, depende de la ayuda occidental. Esta ayuda empieza a flaquear por razones presupuestarias y por fatiga política, porque ya no hay tanto plafón, sobre todo en Estados Unidos, para aplicar estas ideas. Y en Europa no lo va a haber en poco tiempo, porque las élites europeas políticas están haciendo lo que se les da la gana, pero claro, hay un freno a esta historia, porque las propias sociedades europeas se están cansando y en algún momento esto se va a hacer notar. Por ahora se empiezan a ver los signos más claros en las elecciones, donde elección tras elección los cultores de la guerra pierden poder. Y en definitiva también porque ha quedado demostrado que la capacidad de intervención europea es cercana a cero. Europa sin Estados Unidos no puede intervenir en la guerra de Ucrania con alguna posibilidad de éxito. Por lo tanto, esto se complica. Europa no tiene capacidad logística, no tiene fuerzas preparadas para una guerra de alta intensidad con Rusia, no tiene munición. Una intervención de unas tropas europeas directas en Ucrania amenazarían con un choque con Rusia, que es algo que la economía europea no puede sostener, aún sin el uso de armas nucleares, ¿no? Un choque convencional no lo puede sostener Europa militarmente, pero tampoco socialmente, porque van a estallar protestas en todos lados, porque cada vez la gente va a estar más cansada de esta situación. Y cuando lleguen bolsas de cadáveres por un lado y por otro lado, haya que elegir, como dicen en Europa, entre mantequillas y tanques, y solo haya tanques para comer, la cosa se va a poner complicada. Sociedades acostumbradas a un estilo de vida relajado, que de golpe se van a encontrar viviendo como en los lugares más duros del planeta. Eso es inimaginable ahora, pero en una guerra con Rusia, bueno, vean lo que está pasando en Ucrania y es lo que va a pasar en muchas partes de Europa. ¿Cuánto se cree que va a durar Internet o la electricidad en Europa si se pelean con Rusia? Lo que pasó en España es nada, un sistema interconectado va a volar por los aires en cuanto Rusia tire un puñado de misiles. Entonces, toda esta situación es insostenible, o sea, es una enorme locura que está intentando Macron y un puñado de locos fanáticos. Y además queda claro que Estados Unidos, si no quiere aumentar las sanciones, difícilmente va a comprometerse en una guerra nuclear con Rusia porque se le ocurre a Macron. Entonces, de alguna manera, aún con una administración demócrata, va a ser difícil que Estados Unidos se involucre en una guerra, pero con Trump, muchísimo menos. Si Europa va a una guerra con Rusia, va a estar sola, no cuente con Estados Unidos. Por otro lado, podemos imaginar dos escenarios. Uno, ¿qué pasa si finalmente se suben las sanciones y se va a la tensión militar, ¿no? En primer lugar, lo que va a pasar es que en lugar de mejorar la economía y la situación ucraniana, va a empeorar. ¿Por qué? Porque en realidad, si pasa eso, Estados Unidos está sacando los pies del plato y Europa tiene el riesgo de entrar en una confrontación, una espiral con Rusia que no puede ganar ni militar ni económicamente. El conflicto se puede internacionalizar. Los rusos ya cuentan con el apoyo de Corea del Norte, cada vez más explícito el apoyo de China e inclusive de Irán. Por lo tanto, esto no pinta bien para Europa. Más todavía si el sur global
se va alejando de Europa ante esta posición beligerante y termina aproximándose a un eje Moscú-Beijing, dado que inclusive el propio Trump está mirando para otro lado, que va a hacer guiños en ese sentido, o por lo menos se va a mantener al margen. Ucrania, si pasan estas cosas, va a terminar siendo una zona de guerra que va a terminar cayendo bajo la presión de Rusia, y el crecimiento europeo, por ejemplo, que se intenta planificar, probablemente vaya a reducirse, porque van a tener que enfrentar un esfuerzo de guerra importante bajo condiciones de ataque ruso. No es que tampoco van a trabajar y Rusia está, porque a veces se saca el ejemplo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial podía producir porque sus fábricas eran intocables. No va a suceder eso con las fábricas europeas. Las fábricas europeas más importantes para volar por el aire, como pasó en Ucrania, la economía automáticamente se desploma. Y la cohesión política y diplomática dentro de la OTAN y dentro de Europa también va a saltar por los aires, y esto va a permitir que de alguna manera Rusia mejore su influencia. Va a tener mayor cohesión interna y va a ir aprovechando las defecciones europeas. Trump ofrece otro camino que sería diferente. Abrir canales de negociación con Rusia que permitirían mejorar la economía occidental. Europa, con nuevos canales, tendría acceso a materias primas e hidrocarburos rusos, lo cual sería una bocanada de aire en una situación complicada que está viviendo y alejaría el fantasma de la guerra. Lo que pasa es que no tendría que conducir su economía a una economía de guerra, precisamente de fabricar armas nomás, y volver a una economía de consumo más tradicional. La verdad es que lo que está en juego es básicamente el orden post-occidental. El globalismo liberal no acepta perder su cuota de poder, una cuota de poder que ha sido casi absoluta en las últimas décadas, y tienen una lógica de poder universalista, que no es estratégica. Lo que buscan es el poder universal, y que están dando señales de que prefieren destruirse intentando imponer sus formas al mundo a aceptar un modelo multipolar que sea realista, pero que a ellos los marginen. Los líderes europeos están hablando de enviar tropas a Ucrania, presentan sanciones suicidas como medidas morales que son indeclinables y se ridiculizan a sí mismos como alternativa diplomática de apaciguamiento. O sea, básicamente no quieren hacer nada. O sea, están empujando a una guerra directa entre Europa y Rusia por un dogma liberal globalista. Y esto es solo una catástrofe para Europa, que va a terminar sin soberanía energética, sin soberanía militar, devastada económicamente y con suerte no devastada sus infraestructuras. Pero bueno, la guerra con Europa, yo vuelvo a insistir, miren lo que está pasando en Ucrania. Mucha gente dice, no, pero es otra cosa, Alemania, el Reino Unido, nada que ver con Europa. No se equivoquen, en el terreno militar, Ucrania, después de una década de asistencia de la OTAN, era más fuerte que el Reino Unido y Francia juntos. Lo único que tiene de diferencia Rusia, porque Ucrania tenía más determinación, había trabajado mejor su población, había más espíritu guerrero, tenían un gobierno absolutamente verticalista y que no tenía vacilaciones con respecto a sacrificar su propia población. Imagínense este cuadro con la actualidad europea. Nada es similar. Lo único que tiene como ventaja Europa es que, bueno, obviamente tiene más economía y tiene más demografía,
pero como decíamos, esa economía va a colapsar en cuanto entre a una guerra abierta con Rusia y tiene armas nucleares. Y las armas nucleares que tiene Europa, primero son 1/10 de las que tiene Rusia, y segundo sería cruzar el Rubicón. Si por alguna idea muy loca se le ocurre a Macron usar sus armas nucleares contra Rusia, bueno, Francia tiene 15 minutos de existencia, no más que eso. Entonces, en ese punto se nota que hay una locura general en Europa que se está sacrificando en realidad por una ideología que es el globalismo liberal, y no por una defensa real de algo. No hay un objetivo, no hay una razón concreta para que Europa vaya a una guerra con Rusia. La idea de que Rusia los va a invadir simplemente es algo que viene de la propaganda. Rusia no tiene ninguna intención de invadir a Europa. Lo que Rusia querría es venderle materias primas y negociar con Europa, porque eso representaría un mejor desarrollo interno. Pero bueno, esta lógica no es escuchada o aceptada por Macron y compañía, porque persiguen a otro modelo que es de destrucción, de achicamiento de los estados y básicamente de reducción de población.